Buenos días. Ya estamos acá en el evento, ¿cierto?, de esta capacitación del 24 de junio. Así que le damos la más cordial bienvenida, ¿cierto?, a todas y a todos en este día viernes 24 de junio. Ya se nos está acabando la mitad del año. Vamos a esperar un minuto para que se estén conectando las personas que todavía están accediendo. Le agradecemos ya a todos los que han ingresado en la hora, que brevemente nomás le vamos a hacer espera de aquello. Voy a aprovechar ahí de presentar posteriormente. Pero estamos acá, ¿cierto?, con varios colegas del Departamento de Información Ambiental, ¿cierto?, liderados por nuestro jefe del departamento, Marcos Serrano, apoyo técnico tecnológico, así Daniel Figueroa, coordinador de TI interno, Marisol Piña también de la mesa de ayuda del registro de emisiones, transferencia de contaminantes, y Leila Arregada, que es nuestra encargada, ¿cierto?, a nivel de comunicaciones de REDC, y yo, que soy Luis Tapia, ¿cierto?, el administrador del registro de emisión y transferencia de contaminantes, y hoy día les vamos a comentar, ¿cierto?, sobre el sistema de desempeño ambiental. Esta es la segunda capacitación. El viernes pasado igual se efectuó una capacitación y este viernes tenemos la segunda capacitación con algunos ahí ajustes y aclaraciones respecto a las preguntas que nos llegaron, que es necesario iniciar. Ya, queridos, vamos a partir esta capacitación. Les damos la bienvenida. Vamos a hablar del sistema de desempeño ambiental empresarial. Importante, ¿cierto?, es reconocer primero que el sistema REDC, entre comillas, tiene todo un ecosistema de información. Es importante aclararle que lo que es un registro de emisión y transferencia de contaminantes, ¿cierto?, lo que es relativo, ¿cierto?, a que un establecimiento que ingresa al sistema de ventanilla única, ¿cierto?, nos permite a nosotros construir un inventario de emisiones, que no es menor para todas las obligaciones que cumple el país, para las distintas, ¿cierto?, obligaciones a nivel normativo que poseen ustedes como sujetos regulados, ¿cierto?, y un registro de emisiones principalmente, ¿cierto?, es un inventario Estamos teniendo una pequeña intermitencia con la comunicación de Luis. Vamos a esperar unos segundos para restablecer la comunicación. Disculpen las molestias. una base de datos que nos... Ahí quité mi cámara, así que espero que se escuche bien. Entonces, un registro de emisiones, ¿cierto?, un inventario, una base de datos, ¿cierto?, de emisiones al agua, al aire, al suelo, ¿cierto?, transferencia de contaminantes, emisiones a agua subterránea. Entonces, todo este grupo de antecedentes nos permiten construir, ¿cierto?, asociado a una fuente fija, esa información que es significativa, ¿cierto?, para la construcción de un inventario nacional. También en el registro de emisiones, nosotros estimamos emisiones puntuales del año 2007, ¿cierto?, y emisiones no puntuales, ¿cierto?, difusas o móviles, ya sean que vengan del consumo de leña residencial, que nosotros hacemos estimaciones de estas emisiones desde el año 2012, el transporte vehicular para las 27 principales ciudades del país, y incendios forestales, ¿cierto?, y quemas agrícolas, ¿cierto?, con información de distintas orígenes que son nuestros convenios, por ejemplo, con CONAF, con Carabineros también, que le solicitamos información, y estimaciones, recuerdo, a estudios, ¿cierto?, y a encuestas asociadas a leña. Entonces, siempre todo este grupo de información, ¿cierto?, finalmente nos permite construir un inventario, ¿cierto?, tanto para emisiones puntuales como para no puntuales, ¿cierto?, o difusas. Es importante recordar que el Grupo Nacional Coordinador del REDC nos permite entregar la gobernanza, ¿cierto?, sobre todo el registro de emisiones. Está constituido de acuerdo al Decreto Supremo número 1, ¿cierto? Es un grupo, un comité operativo que establece, ¿cierto?, esta potestad de la Ley 19.300, que nos permite, ¿cierto?, colaborar, hacer análisis, ¿cierto?, comentar distintas iniciativas y proyectos y las actividades que nosotros realizamos. Este Grupo Nacional Coordinador lo conforman muchos organismos de gobierno, muchos ministerios, ¿cierto?, unidades especializadas, y también, ¿cierto?, en un inicio muy fuertemente con el apoyo de ONGs. Posteriormente, ¿cierto?, la contribución que es significativa de distintas asociaciones gremiales, ¿cierto?, ASIQUIM, que ha sido
permanente su labor y apoyo en este tipo de implementación del registro de emisiones, y también, ¿cierto?, la Confederación de la Producción y Comercio, que también participa hace bastante tiempo en el Grupo Nacional Coordinador, ¿cierto?, con todas las otras organizaciones y también entes fiscalizadores que son parte significativa de las labores que nosotros realizamos, ¿cierto?, anualmente para dar, ya se aprobó y que implica un cambio significativo, ¿cierto?, en llevarnos a un país carbono neutral. Y eso va a significar claramente un cambio significativo, ¿cierto?, a nivel de las normativas y de los distintos procesos que debemos ajustarnos como país para lograr ese gran desafío. Del mismo modo, ¿cierto?, hace poco ya se firmó el acuerdo de Escazú y los registros de emisiones son significativos, ¿cierto?, para cumplir todas las responsabilidades que este acuerdo demanda a cada país. Por lo tanto, estamos en un camino bastante positivo respecto a aquello, y ya hace unos años ya se han implementado, ¿cierto?, lo que son los impuestos verdes para algunos sujetos regulados, ¿cierto?, respecto a sus emisiones, y del mismo modo, ¿cierto?, la ley de responsabilidad extendida al productor para la regulación de ciertos productos prioritarios, ¿cierto?, que por sus condiciones, ¿cierto?, de consumo, de magnitud de generación, de posibilidad de recuperación de los materiales que estos productos prioritarios poseen, se inició, ¿cierto?, un proceso de implementación que ya lleva varios años y que el próximo año va a ser significativo, ¿cierto?, para envases y embalajes y neumáticos. Y también es significativo este instrumento del registro de emisiones para generar este gran inventario de emisiones al aire, al agua y al suelo, ¿cierto?, que es uno de los objetivos que anteriormente le explicaba del registro de emisiones. Un tema fundamental es conocer qué es el sistema ventanilla única. Ya llevamos varios años de implementación, desde el 2014 que se implementó el sistema ventanilla única, y es siempre necesario reforzar cómo funciona, qué es lo que es, qué se entiende por el sistema ventanilla única. Y lo fundamental, ¿cierto?, es comprender que todas las obligaciones sanitarias ambientales, ¿cierto?, que tienen que responder adecuadamente las empresas, se inician con que se indique quién es el encargado de establecimiento, que es el responsable de toda la información que va a tener que reportar esta empresa, ¿cierto?, a través de un establecimiento específico, el cual tiene que cumplir la normativa. Una empresa puede tener 10, 15, 20 establecimientos que tengan que reportar las distintas normativas, y por cada uno de esos establecimientos tiene que seleccionarse o responsabilizarse una persona. Entonces, el sistema de ventanilla única lo que le permite a este establecimiento es normalizar su información, saber quién es el representante legal de este establecimiento, quién es el encargado de este establecimiento que va a reportarle, que va a ser el responsable de la información del mismo, dónde está geolocalizado, ¿cierto? Y toda la información que nos permita individualizar y estandarizar sus datos y sus directorios básicos, ¿cierto?, asociados al establecimiento. Nosotros estamos integrados a nivel de servicios web con el servicio de impuesto interno, ¿cierto? Entonces hace un poco más sencilla esa operación, y lo que hace Ventanilla Única en sí es normalizar toda la información del establecimiento y permitir que este encargado de establecimiento, ¿cierto?, después solicite el acceso a sistemas sectoriales y designe autorice, ¿cierto?, a los delegados de sistemas para que puedan reportar, entendiendo que hay ciertas obligaciones que son propias del encargado de establecimiento y otras son propias de los delegados. En este caso, por ejemplo, el DAE es una responsabilidad del encargado de establecimiento y en forma específica, ¿cierto?, en el caso que haya más de un establecimiento asociado a una razón social, de quien elijan como encargado de establecimiento principal, que vamos a ir explicando posteriormente. Entonces, una vez que este establecimiento es creado dentro del sistema de ventanilla única, puede acceder, ¿cierto?, a distintos sistemas de declaración sectoriales. Por lo tanto, ventanilla única es el sistema que les permite acceder a un sistema sectorial, ¿ok? Eso es relevante aclarar, porque muchas veces las personas piensan que en ventanilla única se declara todo, pero ventanilla única es meramente el sistema que normaliza información de su establecimiento y de los usuarios que van a utilizar los demás sistemas que están integrados y a los que yo debo ir, ¿cierto?, a declarar. Entonces es el acceso a los sistemas sectoriales
que ocurre a través del sistema ventanilla única. Para que les quede clara esa aclaración, valga la redundancia, ¿cierto? Donde ustedes van a poder declarar, ¿cierto?, residuos no peligrosos, emisiones al aire, gestión de residuos peligrosos, sistema de residuos industriales líquidos, ¿cierto? Efectuar una vez al año la declaración jurada anual por ser parte del sistema de ventanilla única y donde se normaliza, ¿cierto?, toda la información de residuos, emisiones al aire, al agua y residuos peligrosos. Finalmente esa información, ¿cierto?, regresa al registro de emisiones a nivel de un nodo central que concentre, consolida esta información ya normalizada y nos permite, ¿cierto?, la construcción de estadísticas en esta base de datos estructurada, intercambiar información y publicar datos, ¿cierto?, tanto en nuestros Open Data del portal RedC, como también traspasar información a los organismos fiscalizadores y nos permite, ¿cierto?, difundir estos datos y cumplir, obviamente, con las obligaciones que nos establecen tanto los convenios internacionales como siendo parte de la OCDE, ¿cierto?, que nos solicitan ciertos datos ambientales, ¿cierto?, para construir estadísticas y compararnos con otros países respecto a ciertas políticas públicas de las cuales año a año, ¿cierto?, esperamos ir mejorando. Entonces, todo este diagrama de alguna forma explica lo que hace ventanilla única, que es meramente la identificación de un establecimiento, ¿cierto?, a través de un ID de establecimiento, como se ve en la imagen, que nos permite después acceder a los sistemas sectoriales, ¿cierto? Cuando yo ingreso al sistema de ventanilla única, ¿cierto?, hemos estado trabajando, aquí vamos a presentarles algo que prontamente esperamos esté disponible en un mes más a lo más, para el encargado de establecimiento, que les va a permitir, ¿cierto?, ver un panel de desempeño ambiental, que es algo significativo, creemos, con respecto a la información que ustedes reportan en cada sistema sectorial. Hicimos el año pasado un focus group asociado a esta funcionalidad que esperamos disponer. Aquí son imágenes meramente referenciales, esto es un ejemplo simplemente, y se puede ver, ¿cierto?, cómo la información asociada al establecimiento de alguna forma nos permite ver un panel de desempeño ambiental, las distintas pestañas, ¿cierto?, de establecimiento, que es lo que ustedes ya actualmente ven a nivel de establecimiento, pero después van a ver pestañas para estadística, indicadores de gestión, indicadores de operación y obviamente los indicadores de desempeño. Se va a ver, ¿cierto?, si posee o no una resolución de calificación ambiental asociada, ¿cierto?, si es parte de alguna comuna que está regulada, ¿cierto?, por un plan de descontaminación, y pueden ver, ¿cierto?, las próximas declaraciones respecto a ciertos sistemas. Estos son meramente ejemplos de aquello. Y en la sección, por ejemplo, de indicadores de operación, ustedes van a poder ver los consumos de agua, que es un tema significativo del sistema de desempeño ambiental empresarial. O sea, la información que ustedes van a estar reportando en este sistema va a poder desplegarse, ¿cierto?, en esta sección del panel de desempeño ambiental, donde ustedes van a poder ver año a año, cómo el consumo de agua, por ejemplo, va variando, o los consumos de energía, o los consumos de combustible que ustedes nos reportan. Estos indicadores, ¿cierto?, le pueden permitir a ustedes hacer gestión específica, ¿cierto?, en el caso de que vean un sobreconsumo, quizás tiene una filtración, o hayan habido pics, ¿ciertos?, de consumos de energía por determinadas situaciones. Entonces, de alguna forma, es como un dashboard este panel de desempeño ambiental que les permite dar información significativa respecto a los procesos declarativos que ustedes efectúan anualmente. Lo mismo, ¿cierto?, en el caso de los indicadores de desempeño, donde podemos comparar, por ejemplo, las emisiones al aire versus los gastos de protección ambiental que yo podría estar declarando en esta misma línea, o las emisiones al agua versus, ¿cierto?, los gastos en protección ambiental al agua que yo puedo gestionar. Estas imágenes son meramente referenciales, por lo tanto, contienen algunos errores, obviamente, que están en proceso de ajuste y de verificación, por eso que esperamos que esto esté prontamente, ¿cierto?, a disposición de ustedes para que puedan comparar ahí estos indicadores. Lo mismo en la gestión de residuos versus los gastos, va a compararle, ¿cierto?, y le va a agregar rubros, va a agregarle quizá información comunal si corresponde. Va a ser bastante interesante que ustedes puedan ver esta información que se les va a desplegar gracias, ¿cierto?, a los datos que ustedes están declarando anualmente en el sistema de desempeño ambiental. Lo que creemos que les permitiría, ¿cierto?, hacer una gestión respecto a aquello y poder ir mejorando. Uno de los objetivos que tienen los registros de emisiones es que las empresas puedan ver su información y puedan hacer gestión sobre la misma para indicar, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo una alta emisión de contaminantes a la atmósfera y, no sé, invertí en un sistema de abatimiento de contaminantes
lo cual ha disminuido significativamente, por ejemplo, este aspecto ambiental. Y eso obviamente es positivo y ustedes pueden utilizarlo, ¿cierto?, internamente en sus comunicaciones corporativas, ¿cierto? O también sacar provecho de aquello por su mejora, ¿cierto?, en estos estándares ambientales. Por lo tanto, este set de indicadores, este panel de desempeño ambiental, creemos que va a ser significativo para la labor que ustedes realizan anualmente en su establecimiento, en su empresa. Hemos revisado distinta información respecto a la carga ambiental de los establecimientos, ¿cierto? Es importante comentarles, ¿cierto?, que del total de establecimientos que declaran en el registro de emisiones, ¿cierto?, a través del sistema de ventanilla única del REDC, versus los que están regulados en DAE, solamente estos constituyen un 18% del total de regulados. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en el sistema de desempeño ambiental empresarial hay un set de empresas que están declarando de acuerdo a su actividad económica y la que es más significativa para el país con relación a la emisión de emisiones al aire, ¿cierto? Generación de residuos son los más significativos respecto a esas estadísticas. Por lo tanto, el porcentaje de estas empresas es reducido, ¿cierto? Porque explican una alta cantidad, ¿cierto?, de estos aspectos de contaminación, ¿cierto?, al aire, al agua o la generación de residuos. En el caso del aire, el 86% de los sujetos regulados respecto a ese 18%, ¿cierto? Aquí se ve la relevancia de este 18% de empresas reguladas, ¿cierto? Explican el 86% de las emisiones al aire, lo cual es bien significativo. En el caso de Riles, el 100% de los establecimientos que están declarando en DAE corresponden, ¿cierto?, a las emisiones de Riles, o sea, son establecimientos que significativamente aportan en estos aspectos ambientales. Aquí vamos a ver, ¿cierto?, el total de establecimientos versus la generación de residuos. Y aquí todavía, ¿cierto?, hay ajustes en relación a esta información, ¿cierto? Sin haber su versión mejorada de trazabilidad, inició, ¿cierto?, su proceso el año pasado recién, y vemos que todavía no podemos explicar un porcentaje relevante respecto al total de residuos que se declaran, pero principalmente vemos, ¿cierto?, que hay una cantidad de establecimientos, principalmente destinos finales, que no están efectuando correctamente sus declaraciones, ¿cierto? Están pendientes algunos en ese proceso declarativo y vemos que todavía no podemos explicar un porcentaje significativo respecto a esa gestión de residuos no peligrosos. Ahora vamos a explicar qué es el sistema de desempeño ambiental empresarial. Bueno, el sistema de desempeño ambiental empresarial es un sistema de declaración, ¿cierto? Es un sistema sectorial que está dentro del sistema de ventanilla única y aplica ciertos establecimientos que vamos a detallar más adelante, ¿cierto?, que son parte de estos establecimientos de acuerdo a su actividad económica versus los que están, entre comillas, eximidos, ¿cierto? El objetivo de este sistema es claramente recopilar la información relacionada con la gestión de estos aspectos ambientales de las distintas empresas, organizaciones, principalmente, ¿cierto?, amparados en cierto, el formulario de producción y el formulario de gasto en protección ambiental, donde se solicitan ciertas informaciones de insumos, ¿cierto?, y ciertos productos. Ahí vamos a ir explicando más o menos en detalle qué significa cada uno de estos y qué constituye una actividad, ¿cierto?, o un proyecto de protección ambiental, ¿cierto? Esto todo amparado, ¿cierto?, en la resolución 144 del año 2020, ¿cierto?, del Ministerio de Medio Ambiente, que nos permite solicitar esa información. Eso con respecto a aquello, ¿cierto? Aquí vamos a aclarar qué organizaciones, ¿cierto?, están obligadas a declarar en el sistema DAE, ¿cierto? Esto está establecido en el artículo 3 de la resolución 144. Aquí se indica, ¿cierto?, que las empresas, organizaciones que tengan más establecimientos cuya actividad corresponda a alguna de las categorías, ¿cierto?, que están establecidos en el Código Internacional Industrial Uniforme, ¿cierto?, el Código SIU, que están listadas, ¿cierto?, a continuación, que principalmente son las actividades económicas de mayor, ¿cierto?, generación de residuos, emisión al aire, ¿cierto?, y emisiones de residuos industriales líquidos. Entonces aquí vemos, ¿cierto?, este listado, ¿cierto?, que es agricultura, ganadería, ¿cierto? Ahí está todas las secciones y hay ciertas aclaraciones en las letras que tienen asterisco, principalmente porque hay una sección de ese apartado del Código SIU que exime ciertas actividades. Por lo tanto, las primeras secciones, ¿cierto?, explotación de mina cantera, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, industrias manufactureras,
lo que es suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, suministros de agua, gestión de agua, ahí se ve toda la variación, y construcción son principalmente los rubros que son 100% declaran del DAE, y en el caso de las siguientes actividades, ¿cierto? Hay aclaraciones respecto al comercio al por mayor, respecto a información y comunicaciones, ¿cierto? O actividades profesionales y científicas, y actividades de servicios administrativos y de apoyo específicamente, y otras actividades, ¿cierto? Que incluyen algunos servicios. Entonces, ¿por qué? Porque hay actividades que están eximidas. Por ejemplo, ahí se indica en la letra G el comercio al por menor, ¿cierto? De reparación de vehículos, automotores y bicicletas, ¿cierto? Que excluye la venta al por menor de comercios de alimentos, bebidas, tabaco, supermercados y hipermercados. Entonces ahí se están excluyendo lo que en el anterior recuadro, ¿cierto? Están obligados a declarar DAE. Por lo tanto, les invitamos a conocer, ¿cierto? Estas actividades que están informadas en una sección específica del portal DAE que vamos a mostrarle a continuación. Por lo tanto, hay grandes actividades que están reguladas, ¿cierto? Y están obligadas a reportar DAE, y hay un grupo de actividades que están eximidas, ¿cierto? Por el momento, respecto a las funciones y claramente por los impactos que estas actividades realizan, ¿cierto? A los distintos medios. ¿Dónde obtener esta información? Y esto es significativo. Muchas personas, nosotros el año pasado actualizamos el portal de ventanilla única y agregamos bastante información que tiene el objetivo, ¿cierto?, de que ustedes como usuarios puedan instruirse, ¿cierto?, y conocer un poco más qué se les está consultando, qué se les está pidiendo reportar, que ojalá lo revisen y lean, porque hemos tenido muchas veces consultas respecto a aspectos que se resuelven, ¿cierto?, con la información que ya está disponible de forma activa, ¿cierto?, en el portal Ventanilla Única, y le generamos la URL del portal, ¿cierto?, que es la URL que ustedes usan para acceder al sistema, pero hay harta información, ¿cierto?, de ventanilla única, de los sistemas sectoriales, y aquí tenemos destacado, ¿cierto?, el sistema DAE, que nos permite, por ejemplo, aclarar quiénes deben realizar esta declaración. Y ahí, ¿cierto?, se despliega la información que vimos 2 slides adelante. También les reforzamos que revisen, ¿cierto?, lo que son las preguntas frecuentes, que muchas veces nos permiten aclarar, ¿cierto?, qué debo declarar, qué no, si esto es una obligación, quién es el establecimiento principal, cosas que nosotros quizás vamos a aclarar en esta capacitación, pero en el caso que no hayan podido, ¿cierto?, ser parte de los procesos de capacitaciones, no hayan visto la información disponible, porque aquí también, si ustedes se fijan en las opciones, hay preguntas frecuentes, están los manuales y también los videos. Por lo tanto, ustedes pueden acceder a esta información para estar mucho más claro respecto a las obligaciones que deben reportar. Aquí vamos a aclarar el concepto de establecimiento principal. Una razón social, ¿cierto?, puede tener más de un establecimiento, de 1 hasta N. Hemos tenido empresas que tienen más de 300, más de 400 establecimientos, y están regulados, ¿cierto?, por el Decreto Supremo número 1, ¿cierto?, y por toda la normativa que se declara por ese flujo. Por lo tanto, el establecimiento principal, ¿cierto?, es el que se ha identificado como una casa matriz o el represente al resto de los establecimientos de la empresa, ¿cierto? Eso ustedes lo tienen que seleccionar al momento de ingresar al sistema. Muchas empresas a estas alturas ya tienen claramente definido quién es su establecimiento principal, ¿cierto? Y este establecimiento hace que el encargado de establecimiento del mismo pase a ser, ¿cierto?, un encargado de establecimiento principal para el caso del DAE, porque el DAE, a diferencia de otros sistemas de declaración, declara solamente, ¿cierto?, el responsable de encargado del establecimiento principal por todos los demás establecimientos, ¿cierto?, que están cumpliendo con las distintas obligaciones normativas. Por lo tanto, ¿cierto?, está al mismo nivel, ¿cierto?, cuando uno declara, por ejemplo, la información para la ley REP, o el sistema Huella Chile, en el caso de medición de huella de carbono, o cualquier otro sistema, ¿cierto?, que incluye reportes agrupados por empresa y no por establecimientos. Entonces, una aclaración que es importante detallar. Por lo mismo, ¿cierto?, este encargado de establecimiento principal es que tiene la responsabilidad de efectuar esta declaración, y es decisión obviamente de la organización o empresa definir cuál de los establecimientos, ¿cierto?, se le asigna este rol, y por lo tanto ese encargado de establecimiento pasa a tener como un apellido en este sistema DAE, que es un encargado de establecimiento principal, ¿cierto?, porque él va a reportar por todos los establecimientos de la empresa u organización. ¿Por qué existe este establecimiento principal, cierto? Porque claramente nos permite mejorar la calidad, la consistencia y normalizar la información asociada al mismo. Y el sistema DAE tiene esa lógica de ir permitiéndote intuitivamente, cierto, ingresar la información de cada establecimiento, cierto, en esta declaración por establecimiento principal.
Tiene un enfoque centralizado, ¿cierto? Ya que responsabiliza a este establecimiento de la respuesta de todos los establecimientos asociados, ¿cierto? A esta razón social, organización o empresa. Obviamente mejora la comunicación porque implica que es un universo mucho menor de sujetos regulados respecto a un sistema, ¿cierto? Que tiene una gran alcance de establecimiento. Y obviamente trata de evitar la duplicidad o los errores que se generan, ¿cierto? Cuando uno empieza a responder por otros de forma centralizada. Entonces, de forma sencilla, ¿cierto? El sistema, el establecimiento, el encargado, ¿cierto? Ingresa con el uso de clave única, selecciona, ¿cierto? El sistema de sectorial DAE y indica si es el representante, ¿cierto? Principal, ¿cierto? De acuerdo a lo que definió la compañía o la organización, y accede al sistema DAE. Entonces, hay acciones que obviamente se ejecutan en el sistema de ventanilla única, y esas acciones que son propias del sistema sectorial DAE, dado, ¿cierto?, que ventanilla única es simplemente el acceso, ¿cierto?, una vez normalizada la información de establecimiento para el sistema sectorial DAE. Del mismo modo, ¿cierto? Este es el caso para un establecimiento sencillo, ¿cierto? Y este es el caso que se exija, ¿cierto? Representar un establecimiento principal, ¿cierto? Ahí imaginativamente vemos 5 establecimientos y el encargado que fue designado, ¿cierto? Como encargado principal para la declaración DAE, ¿cierto? Ingresa una vez al DAE y indica que él es el responsable, ¿cierto?, de declarar la información por todos los establecimientos, ¿cierto?, regulados que correspondan, de acuerdo a su Código Internacional Industrial Uniforme, ¿cierto?, Código SIU por su actividad económica, declarar en este sistema, ya que hay establecimientos, ¿cierto?, que tienen la obligación y otros que están eximidos, ¿ok? Cuando ingresa al sistema ventanilla única, ¿cierto?, el encargado de establecimiento puede ingresar, ¿cierto?, al sistema de desempeño ambiental tanto por mis establecimientos como también en la portal de inicio, ¿cierto?, donde le aparece activo el sistema de desempeño ambiental empresarial. Entonces, una vez que ingresa al sistema de ventanilla única, ¿cierto?, él puede acceder al sistema de desempeño ambiental, ¿cierto?, e indicar si representa o no a la casa matriz, ¿cierto?, o al establecimiento principal. Esto obviamente es una actividad previa que ustedes como organización o como empresa, ¿cierto?, deben aclarar quién va a representarlo a todos si tienen más de un establecimiento y que tengan la obligación de declarar en este sistema. Por lo tanto, en ese proceso de acceso al sistema de desempeño ambiental tienen que indicar, ¿cierto?, si es que representan o no. Esto hace, ¿cierto?, hacer un par de preguntas que es significativo aclarar. ¿Qué pasa con el resto de los establecimientos de la empresa o organización que no son obviamente el establecimiento principal? ¿Ellos deben ingresar al DAE o no? La respuesta es no, ya que solo el establecimiento principal debe ingresar y declarar en el sistema. El resto de los establecimientos no tienen acceso a estos formularios porque ya se determinó qué establecimiento va a ser el principal. Por lo tanto, es clave, ¿cierto?, que ustedes como compañía, como empresa o organización, conozcan quién es el establecimiento principal, ¿cierto? Y en base a eso, el encargado de dicho establecimiento, ¿cierto?, tiene la obligación de reportar por todos aquellos, ¿ok? Así que ahí tienen que tener clara esa decisión, ¿cierto? Que es una decisión que toman ustedes de forma autónoma. Otras preguntas que siempre llegan es que si un delegado de establecimiento principal puede hacer la declaración del sistema DAE, y la respuesta es no, porque los accesos en el caso del sistema DAE son solos para el encargado de establecimiento, entre comillas, con el apellido principal. Por lo tanto, es una responsabilidad del encargado de este establecimiento principal efectuar la declaración, ¿ok? Así que es importante aquello. Una vez que uno ingresa al sistema DAE, uno puede visualizar ya esta información. Recordarle acá, por ejemplo, que el periodo de declaración finaliza el 30 de junio y claramente lo que aparece acá es, primero, si ustedes ven los cuadros amarillos, ¿cierto?, a su derecha, les indica si es que el establecimiento no es un establecimiento principal, ¿cierto? Y si la actividad productiva, ¿cierto?, de acuerdo al Código Internacional Industrial Uniforme, es parte de los que están obligados, ¿cierto?, a iniciar el proceso declarativo. Por lo tanto, son dos aspectos que se despliegan. ¿Qué pasa si yo no soy un establecimiento principal? ¿Qué se despliega en el sistema DAE una vez que ingreso? Se despliega obviamente que en el recuadro, ¿cierto?, que indica establecimiento principal, le indica que usted no es la casa matriz y no representa a los establecimientos y por lo tanto se deshabilita el proceso de declaración.
Si ustedes se fijan, ¿cierto? Se deshabilita el botón que aparece en la parte inferior, ¿cierto? Derecha, pero en el caso que ustedes digan, no, yo represento esto, esta organización, empresa, compañía, voy, ¿cierto? Y solicito representarlo. Entonces es una decisión que ustedes tienen que tomar, obviamente, y repito, internamente como compañía. Entonces, muchas veces ocurre que un establecimiento es el establecimiento principal, obviamente, que tiene un establecimiento, pero por la actividad SIU, ¿cierto? Indica que no tiene que declarar esta obligación. Lo que hemos visto, por ejemplo, en las varias preguntas que nos han llegado, es que hay varias empresas que se están creando y que obviamente por SIU les corresponde declarar, pero no han tenido declaraciones los años anteriores. Por lo tanto, ¿cierto? Le aparece que no están activos, ¿cierto? Para este proceso declarativo. Así que eso tienen que tenerlo en consideración, ¿cierto? Porque ahí pueden ocurrir dos cosas, o está obviamente en incumplimiento el año anterior, o es una nueva actividad, ¿cierto? Que se está iniciando y tiene la obligación de reportar. Así que ahí tienen que revisar, ¿cierto? Si están cumpliendo estas condiciones, ¿cierto? Que primero son parte de alguna actividad que está eximida o son nuevos dentro del sistema de ventanilla única. Hay un tema que es significativo en los formularios de producción. Aquí vamos a iniciar ya a iniciar el proceso declarativo, por así decirlo, del sistema DAE. El primer punto, el formulario de establecimiento, ¿cierto? Donde nos pregunta información asociada a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, aquí está el ejemplo de un establecimiento y el encargado de establecimiento, ¿cierto? Tiene que reportar la cantidad de hombres y mujeres, ¿cierto? Que han trabajado durante el año, ¿cierto? En el establecimiento respectivo, efectuando la siguiente aclaración, ¿cierto? El número total de trabajadores son los que yo voy a reportar, ¿cierto? En el sistema DAE, son quienes hayan desarrollado alguna actividad en el establecimiento, ¿cierto? No importando si estos permanecieron un mes, una semana, 12 meses en el establecimiento mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no importa, ¿cierto?, la condición laboral que tengan estos trabajadores, sino que, dado que hay aspectos ambientales asociados, hay efectos, por ejemplo, por exposición a contaminantes, se solicita que el establecimiento, ¿cierto?, reporte la totalidad de trabajadores que prestaban servicios durante ese año, no importando la condición laboral. Ejemplo, yo puedo tener empresas externas que efectúen ciertas labores dentro de mi establecimiento y tengo que sumarlas, ¿cierto? Porque son trabajadores que estuvieron expuestos a alguna condición, a algún elemento de contaminación en ese periodo, ¿ok? Entonces yo hago la contabilización, ¿cierto? Y genero el detalle, ¿cierto?, del total por sexo, obviamente, ¿cierto?, masculino, por género masculino y femenino, para reportarlo, ¿cierto?, en la sección específica de establecimiento. Una vez, ¿cierto?, que haya reportado esa información, ya ingreso al formulario de producción, donde aquí, ¿cierto?, voy a tener que reportar distintas informaciones, principalmente asociadas, ¿cierto?, a los productos, servicios que yo genero, ¿cierto?, y a ciertas informaciones de insumos que son significativas, ¿cierto?, en temas de producción. Por ejemplo, una vez que yo ingreso, me va a pedir clasificar, ¿cierto?, de acuerdo al código de clasificación de producto, qué productos, servicios yo entrego. Entonces, esto va a estar asociado directamente con la actividad que yo informé, ¿cierto?, en el SIU al momento de ingresar al sistema ventanilla única. También pueden usar como referencia, ¿cierto?, el formulario 29 de la declaración de renta, ¿cierto?, donde se establecen ciertos productos o servicios de la compañía. Entonces, ahí ustedes van a indicar, ¿cierto?, este código de producto, ¿cierto?, la cantidad, qué unidad de medida, ¿cierto?, y el valor de ese proceso. Entonces, cuando yo sumo más, por ejemplo, y quiero buscar un producto que no aparece específicamente, pero está asociado obviamente a mi actividad económica, busco, por ejemplo, en la sección específica de selección el código de clasificación de producto y, por ejemplo, ahí me aparece otros minerales y metales no ferrosos y sus concentrados, ¿cierto? Y imaginemos que esto corresponde al producto que yo genero. Entonces yo tengo que reportar, ¿cierto? De acuerdo a esto, cuál es mi producción anual, ¿cierto? En pesos. Yo tengo que valorizar esta situación, ¿cierto? Para poder reportar en el formulario de producción. Y en base a eso, ¿cierto? Tengo un pequeño ejemplo asociado, ¿cierto?, a que imaginemos que este establecimiento es un establecimiento que presta servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, ¿cierto?
y yo busco, ¿cierto?, en la código de clasificación de producto y me entrega dos resultados, ¿cierto? El primero es un servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de motor. El segundo, ¿cierto?, dice servicios de mantenimiento y reparación de remolques, semirremolques y otros vehículos de motor. Entonces, para el año 2021, ¿cierto?, yo selecciono el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos a motor, ¿cierto?, la primera opción. Y en base a eso indico que más o menos tuve, ¿cierto?, una cantidad de 950 servicios de ese tipo, ¿cierto? Mi unidad de medida es una unidad estándar, pongo unidad simplemente, y que por esta actividad efectúe, ¿cierto?, ingresos por venta de este servicio de 10 millones. Entonces, la lectura de esta información será que la actividad de mantenimiento y reparación, ¿cierto?, de vehículos, realizó 950 servicios, ¿cierto?, con un ingreso por venta de 10 millones. Entonces ya con esto yo aclaro, ¿cierto?, respecto a la información que debo entregar en el formulario de producción. Hay ciertos insumos que son significativos, ¿cierto?, ingresar. Y aquí vamos a ver, ¿cierto?, los insumos una vez que ingreso, ¿cierto?, a la sección específica de insumos. Por ejemplo, aquí hay empresas de retail, ¿cierto? Y me solicita información de agua, de electricidad y combustible. Aquí hay que hacer la aclaración, ¿cierto?, que si yo he declarado en el sistema del registro único de emisiones atmosféricas, ¿cierto?, si tengo alguna caldera, un grupo electrógeno, etcétera, etcétera, hay información ya que viene precargada de este sistema, ¿cierto?, en la sección de combustibles, no así de agua y electricidad. Por lo tanto, ustedes pueden ingresar, ¿cierto?, la información específica de agua y los distintos tipos de agua que les permite ingresar, ¿cierto?, en la sección insumos este formulario, ¿cierto?, permitiendo, ¿cierto?, por ejemplo, ingresar agua salada, ¿cierto?, ingresar consumos de electricidad y ingresar, ¿cierto?, en el caso combustible y que no corresponda, por ejemplo, información del registro único de emisiones atmosféricas que no debiese haberlo declarado. Agrego esa información y me crea, ¿cierto?, estos chips de información donde me indica que para tal insumo yo ingresé ese dato. Yo también puedo eliminar esta información si ahí tiene un error o tengo que ajustar una información, ¿cierto?, durante el proceso de declaración, ¿ok? Voy guardando, hay un disquete ahí en la esquina superior derecha, ¿cierto?, de que voy a ir guardando esta información y aprieto continuar, ¿cierto?, para ir agregando la información al formulario. En el caso de combustibles hay que hacer ciertas aclaraciones, ¿cierto? El uso de combustible para la generación de energía es lo que se declara, ¿cierto? Tanto combustibles utilizados en los procesos de fundición, por ejemplo, para calderas o para equipos electrógenos de respaldo de emergencia. Recordarles, ¿cierto?, que toda la información que ya ha sido declarada en el sistema RUEA, ¿cierto?, el Registro Único de Emisiones Atmosféricas, queda precargada y les aparece en esta sección. ¿Qué no se declara por el momento? ¿Y por qué por el momento? Porque a futuro, ¿cierto?, por la ley marco de cambio climático, quizás sí les vamos a solicitar ciertos grupos de información que van a ser significativas para esa normativa, pero por el momento no se declaran los insumos como materia prima, no se declaran, ¿cierto?, los combustibles que son utilizados en vehículos motorizados, ¿cierto?, o los combustibles utilizados para maquinarias, para que ustedes tengan claro respecto a lo que se declara versus lo que no se declara en la sección de combustibles. Eso más o menos es lo que se declara, ¿cierto?, en producción. Es importante, ¿cierto?, en resumen, saber, de acuerdo a mi actividad económica, cuáles son los productos o servicios que yo entrego, ¿cierto?, de acuerdo a la código de clasificación de productos, ¿cierto?, las cantidades, ¿cierto?, y la unidad monetaria, ¿cierto?, asociada a esos ingresos. Y del mismo cierto modo, ¿cierto?, la cantidad de trabajadores y los insumos que yo ocupo durante ese año calendario, ¿ok? Ahora, una cosa son los formularios de producción, ¿cierto?, que acabamos de ver, y pasamos, ¿cierto?, a la segunda sección, que son los gastos en protección ambiental, que hay ciertos conceptos que debemos aclarar, ¿cierto? Un gasto en protección ambiental es una cuantificación de los desembolsos de las actividades para la protección del medio ambiente. ¿Y esto cómo se aclara, por así decirlo, a nivel conceptual, ¿cierto? Mediante una metodología, que es la metodología CAPA, que es una clasificación de las actividades de protección ambiental, ¿cierto? Esto está, se cuenta con bibliografía, si ustedes quieren indagar un poco más, se gestiona, ¿cierto?, a nivel de países. Esto es justo un gasto en protección ambiental privado en el caso de empresas, ¿cierto?, y público en el caso de organizaciones públicas, ¿cierto? Y la metodología CAPA, ¿cierto?, nos permite clasificar las actividades que son de protección ambiental y que incluyen distintas actividades o acciones que tienen como objetivo principal, ¿cierto?, la prevención, la reducción y la eliminación de la contaminación y de cualquier otra degradación que éstas producen, ¿cierto?, en el medio ambiente. Por lo tanto, es clave saber, ¿cierto?, que
distintas acciones o procesos productivos pueden generar ciertas acciones que puedan dañar quizás el medio ambiente, pero yo puedo ejecutar ciertas acciones de prevención, reducción y eliminación que incluyen quizás una inversión, un cambio en el proceso, etcétera, que permitan remediar, ¿cierto? Eliminar o disminuir estos impactos, ¿cierto? Ejemplos de estas actividades pueden ser, ¿cierto? El restablecimiento de entornos contaminados, ¿cierto? Si se generó, por ejemplo, un accidente y se dispuso en el ambiente, por ejemplo, petróleo, y yo hago un proceso, ¿cierto?, de retirar esos contaminantes, retirar ese terreno, por ejemplo, donde que se vio afectado, y restablezco, por así decirlo, este entorno. También si invierto en tecnologías que son destinadas a tratamiento o prevención de la contaminación, ya sea al aire, al agua, los residuos, también son aspectos, ¿cierto?, que son ejemplos de este tipo de actividad. Existen distintos tipos de tecnologías, ¿cierto? Tanto procesos técnicos en las instalaciones, ¿cierto? O equipos, ¿cierto? Que yo puedo aplicar, o metodologías, métodos específicos para proteger el medio ambiente, ¿cierto? Y entonces hay distintos tipos y niveles de tecnología. Están las tecnologías de etapa final, ¿cierto? Que están enfocadas en los tratamientos de la contaminación propiamente tal, ¿cierto? Por ejemplo, los equipos de abatimiento, los precipitadores electrostáticos que ya están en los procesos finales, ¿cierto? A ciertos elementos, ¿cierto? Aquí la definición indica que son principalmente instalaciones técnicas y equipos producidos para la medición, el control y el tratamiento y la restauración o reparación de la contaminación o la degradación ambiental. Como ejemplo están las plantas de tratamiento de aguas residuales, los equipos para la medición de contaminación atmosférica y las instalaciones para la contención de desechos con alto nivel de radioactividad. Son ejemplos extremos. En el caso de radioactividad, en Chile es muy pocas las instalaciones que poseen aquello, porque claramente no somos un país nuclear, por así decirlo, y esas son tecnologías, ¿cierto?, de etapa final, y hay tecnologías que son integradas, ¿cierto?, que son principalmente para la prevención de la contaminación. Y aquí indica que son procesos técnicos, métodos de conocimientos utilizados, ¿cierto?, en procesos de producción que son menos contaminantes y que emplean, ¿cierto?, de manera menos intensiva los recursos versus las tecnologías equivalentes, ¿cierto?, que ocupan algunas empresas, ¿cierto? Su uso obviamente causa menos daño que el que otras tecnologías podrían efectuar. Entonces, las tecnologías integradas y las tecnologías de etapa final, ¿cierto?, son conceptos que ustedes deben manejar respecto a los procesos que ejecutan en sus empresas u organizaciones, ¿cierto? ¿Cómo identifico, cierto, los gastos en protección ambiental en mi establecimiento? Esto es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque un gasto en protección ambiental va a estar asociado sí o sí a un aspecto ambiental. Por ejemplo, yo en mi proceso productivo tengo una línea de etiquetado y ocupo un pegamento altamente tóxico, inflamable, eh, eh, que yo tengo que disponer porque es un residuo peligroso. ¿Y qué acción realizo, cierto, para que gestione este aspecto ambiental, que es la generación de residuos peligrosos? Bueno, voy a contratar un servicio de transporte y disposición de estos residuos y voy a cancelar un valor por aquello. Entonces, cierto, voy a hacer cuánto dinero voy a desembolsar por esta gestión y gasto X cantidad al año para gestionar, cierto, este insumo contaminante, cierto, que es propio de mi proceso. Entonces, aquí estoy definiendo, cierto, un aspecto ambiental. Estoy viendo qué acción realizo y estoy viendo cuánto me cuesta esa acción. Entonces, ¿por qué? Porque estoy disminuyendo, ¿cierto?, ese efecto contaminante en el ambiente si hago una gestión adecuada de este aspecto ambiental. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Lo podemos aplicar a emisiones al aire, lo podemos aplicar en emisiones, ¿cierto?, a aguas subterráneas o aguas continentales, etcétera, ¿cierto?, al residuos que van por el alcantarillado. Entonces, yo me hago responsable, ¿cierto?, de ese aspecto ambiental que puedo identificar y esa acción, ese proceso, ese servicio que yo realizo, ¿cierto? Y qué dinero gasto, ¿cierto?, anualmente para disminuir ese aspecto. Otro ejemplo, por ejemplo, es la gestión de residuos peligrosos ya dentro de mi instalación. Por ejemplo, con la habilitación de una bodega para la gestión de residuos peligrosos, entonces tengo costos operacionales y de inversión. Los costos operacionales principalmente son la habilitación de este sector, obviamente, esta bodega. Puedo tener mano de obra, ¿cierto?, tanto para la inspección ambiental que requiere esta pequeña bodega, porque hay bodegas que son prearmadas, que yo llego y las instalo, y tengo que estar, ¿cierto?, cada cierta cantidad de tiempo verificando, ¿cierto?, la hoja de ingreso-egreso de residuos, por ejemplo, o contrato un servicio externo de gestión del mismo, ¿cierto?, y llevo el control de ella. Entonces, todos estos costos operacionales, ¿cierto?, que se deben, valga la redundancia, por la operación misma de esta bodega, tengo que tenerlos claros, ¿cierto?, a nivel
de gestión anual. Lo mismo, ¿cierto?, en la inversión. O sea, ¿cuánto me costó haber comprado esta bodega, haber adquirido estos contenedores diferenciados, ¿cierto? Disponer de un extintor a la entrada, ¿cierto? Con toda su mantención pertinente, ¿cierto? Y las hojas de seguridad respectivas quizás que van a estar asociadas a la gestión de estos residuos. Entonces, eso es principalmente la inversión. Obviamente puede existir algunas actualizaciones, ¿cierto? Por ejemplo, un cambio en la hoja de seguridad que quizás puede hacer un gasto operacional si es que yo defino, ¿cierto?, una periodicidad de revisión de X tiempo. Entonces, son cosas que tengo que diferenciar, ¿cierto?, de la inversión versus la operación. ¿Y dónde informa esto? En el formulario de gasto en protección ambiental, y aquí vamos a ver ya específicamente qué nos pide el sistema, ¿cierto? Y aquí nos indica, ¿cierto?, que los costos operacionales, ¿cierto?, son los gastos incurridos en mano de obra, en gastos internos como mantención, insumos, y en gastos externos, ¿cierto?, como mediciones, retiro de residuos, etcétera, que tienen los establecimientos, ¿cierto?, en una o varias de las actividades de protección ambiental, ¿cierto? Y aquí nos va a pedir, ¿cierto?, mediante la clasificación CAPA, que esta metodología, ¿cierto?, de clasificación de aspectos de protección ambiental, ¿cierto?, que tiene cuatro grandes pilares, por así decirlo, de clasificación. El primero es la protección al aire y al clima. Cuando se habla de protección del aire, obviamente, si es que yo tengo que imaginarme una chimenea que está generando una contaminación. Y del clima está asociado no al aire acondicionado, está asociado al clima, ¿cierto?, al ambiente, al cambio climático, por así decirlo, a nivel más macro conceptualmente. Entonces, si yo hago una acción, por ejemplo, de evitar una emisión contaminante al aire por una chimenea, estoy, ¿cierto?, haciendo un gasto en protección al aire y del clima. Lo mismo, ¿cierto?, son en la gestión de aguas residuales. Si yo tengo, por ejemplo, una trampa atrapadora de grasas, por ejemplo, en los equipos de retail, principalmente en retail se da aquello, ¿cierto?, para la gestión de agua residual que va al alcantarillado, ¿cierto? Yo, si tengo una empresa de pollos asados principalmente o de matadero, etcétera, hay muchos sistemas, ¿cierto?, rejillas que capturan estos contaminantes que evitan, ¿cierto?, que lleguen a líneas de tratamiento donde principalmente van a afectar ese proceso más que facilitarlo. Lo mismo en la gestión de residuos, ¿cierto? Si yo gestiono residuos no peligrosos o residuos peligrosos, ¿cuáles son los costos de esta gestión, ¿cierto? Tanto internos, ¿cierto?, de mano de obra, o externos, si es que corresponden, ¿cierto?, o si existen otros gastos de protección ambiental. Aquí, por ejemplo, en gastos de protección al aire y el clima, vemos distintas opciones, ¿cierto? Desde la prevención de la contaminación mediante una modificación del proceso. Yo puedo identificar, por ejemplo, que hice una adecuación, por ejemplo, un reingreso de gases a alta temperatura para hacer procesos de mejoramiento en el mismo proceso, ¿cierto? O secado en otros. Ahí hay varias ideas, ¿cierto?, que muchas veces ocurren para mejorar las condiciones de disminuir la contaminación, ¿cierto? Y ahí les da opciones, ¿cierto? Ya inclusive incluye la medición y control de estos mismos. En el caso de otros gastos de protección ambiental, ¿cierto? Aquí ya informa y te permite desplegar información de protección y recuperación, por ejemplo, de suelos, de tierras, de aguas subterráneas superficiales, reducción de ruido y vibraciones, ¿cierto? Excepto en el caso de protección de los lugares de trabajo, que por normativa tienen que hacerlo. Protección de la biodiversidad de los paisajes, protección contra las radiaciones, ¿cierto? Investigación y desarrollo, ¿cierto?, en protección al ambiente, u otras actividades que ustedes hayan realizado, ¿cierto?, que tengan que ver con protección ambiental. Ahí les sugerimos, ¿cierto?, revisar la clasificación CAPA, investigar, ¿cierto?, si es que tienen mayores detalles que reportar. La sección de los costos operacionales, ¿cierto?, siempre es bueno aclarar. Aquí un ejemplo específico, ¿cierto? A un sistema de control, por ejemplo, tengo un scrubber que realiza un tratamiento de emisión al aire, debo comprar mensualmente un insumo, ¿cierto?, para este equipo. Tengo costos operacionales de mano de obra, ¿cierto? Debo tener un empleado quizás que revise, ¿cierto?, de forma operativa este sistema. Entonces tengo que asignarle ese costo, ¿cierto?, a ese costo operacional. Y también, por ejemplo, hago mediciones, ¿cierto?, de esta emisión al aire. Entonces, por ejemplo, las mediciones isocinéticas, entonces también tengo que agregar ese costo, ¿cierto?, asociado a este equipo, que tiene como foco, ¿cierto?, todos estos costos, disminuir la contaminación al aire. Y obviamente no afectar al clima, ¿cierto? Hay una set de sistemas de monitoreo al aire que se efectúan, ¿cierto? Ahí tenemos un set, ahí pueden ustedes ver todos los tipos de monitoreo que pueden existir, que están disponibles para que ustedes los vean.
Y finalmente, ¿cierto? Vamos a la sección de capital inversión. Y en esa sección, obviamente, ustedes van a ver si es que efectuaron, ¿cierto?, algún tipo de adquisición, compraron algún equipo, ¿cierto?, efectuaron alguna implementación de una sección de monitoreo. Entonces, dependiendo, ¿cierto?, a qué aspecto, ¿cierto?, si va a protección al aire y el clima, si va a la gestión de aguas residuales, si es de gestión de residuos u otros gastos de protección ambiental, ustedes tienen que indicar, ¿cierto?, el costo de inversión. Muchas veces los costos de inversión son en un año específico o están, ¿cierto?, parcializados en un grupo de años. No necesariamente porque invierto el año 2019, por ejemplo, voy a volver a informar la información valga la redundancia, de inversión el año 2021, el año 2022, porque claramente la inversión, ¿cierto?, se ocurre muchas veces una sola vez y después principalmente lo que vemos son costos operacionales, ¿cierto?, asociados a ese proyecto. Por lo tanto, ahí tienen que tener certeza de aquello y no repetir informaciones de inversión, no sé, 10 años, por ejemplo, o si es que la inversión es parcializada, ¿cierto? Uno puede informar parcialmente esta inversión si efectuó la etapa 1, ¿cierto?, el año 2019, la etapa 2 el año 2020 y la etapa 3 final el año 2021, por ejemplo. Y implica, ¿cierto?, distintos elementos de inversión. Aquí también le demos un listado, ¿cierto?, de sistemas de control de aire y clima y sistemas de control de agua residual, ¿cierto?, que ustedes pueden ver en esta presentación. Esta presentación va a quedar grabada, obviamente, y se va a disponer en la sección del portal de ventanilla única asociado al sistema de desempeño ambiental empresarial para que ustedes puedan, ¿cierto?, revisar aquello. También ustedes pueden buscar en distintos buscadores de navegadores, ¿cierto?, información de sistemas de control, de sistemas de monitoreo, sistemas de control del aire, sistemas de control de gestión de residuos, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha información disponible. Entonces, en resumen, ustedes ya efectuaron, ¿cierto?, la información asociada a su establecimiento. Aquí vemos un ejemplo para un establecimiento principal que tiene 2 establecimientos que está reportando, que tiene 10 trabajadores en total, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden seleccionar, ¿cierto?, en la sección inferior, ¿cierto?, autorizar que la información reportada en este sistema sea de carácter público y nominada, o no aceptar, ¿cierto? Ahí ustedes, es una decisión que ustedes realizan como encargados de establecimiento, ¿cierto? Que nos permite quizás a futuro presentar esta información públicamente respecto a las labores que hacen en gestión ambiental. Y esto se realiza, ¿cierto?, previo al envío a la autoridad. Entonces ustedes pueden volver, ¿cierto?, revisar los formularios, cancelar el envío, ¿cierto?, y verificar los datos, o enviar a la autoridad una vez que está revisado, ¿cierto? Una vez que yo ya envié la declaración, ¿cierto?, la puedo ver en la sección declaraciones y puedo verificar, por ejemplo, que he enviado mi declaración, ¿cierto?, como establecimiento principal, ¿cierto?, representando a 2 establecimientos. ¿Qué roles tengo en el sistema DAE, ¿cierto?, dependiendo mi responsabilidad, mi rol? Entonces, ¿quién identifica el establecimiento principal? Es el encargado de establecimiento principal. Él es el que va a decirle, ¿cierto?, al sistema DAE que yo represento, ¿cierto?, como casa matriz a la compañía y represento a X cantidad de establecimientos. ¿Qué trámite desea realizar en el sistema DAE, ¿cierto? Ingresar al DAE, pueden ingresar al DAE, ¿cierto?, los otros encargados de establecimiento que no sean establecimiento principal, obvio que pueden ingresar, pero como ustedes vieron, ¿cierto?, no van a desplegarse la información para el encargado de establecimiento, no así para el encargado de establecimiento principal. El que debe realizar la declaración en el sistema DAE es el encargado de establecimiento principal, y solamente los encargados de establecimientos de otros establecimientos que no correspondan al principal pueden ver las declaraciones que han sido realizadas. O sea, la información va a estar disponible para ellos, pero ellos no van a poder hacer una acción específica en el formulario como tal. Simplemente van a visualizar esa información y es el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto?, responsable del DAE, ¿cierto?, que recibe estas declaraciones de los sujetos regulados, ¿cierto? Hay un tema igual que queríamos aclarar, ¿cierto?, respecto a empresas que tienen más de 100 establecimientos, ¿cierto? Hemos dispuesto una sección específica para estos establecimientos, ¿cierto?, que pueden ellos descargar una planilla de carga masiva y cargar esa planilla en forma específica, ¿cierto?, para reportar el sistema DAE. Hay empresas, ¿cierto?, ligadas al tratamiento de agua, al retail, que tienen una gran cantidad de establecimientos y ellos les facilitamos, ¿cierto?, estas planillas para que ellos puedan cargar la información. Recordarles, ¿cierto?, que los números no deben contener puntos en el caso de esta planilla para estos establecimientos que superan los 100 establecimientos. No deben ingresar números decimales, solo números enteros. Y cada ítem declarado debe especificar la unidad de medida correcta que corresponda. Con eso, ¿cierto?, cargan la información y hay varias empresas que lo han hecho
desde el año pasado en adelante. Entonces, recordarles a estas empresas que tienen más de 100 establecimientos que está disponible, ¿cierto?, la sección de descargar esta planilla y poder subir principalmente la información. No está de más mencionar, en caso que tengan dudas o consultas, está la sección del formulario de contacto, ¿cierto?, que ustedes tienen en su sesión de ventanilla única como encargados de establecimiento, y seleccionan ahí el sistema sectorial DAE, ¿cierto?, para hacernos consultas. Esta última semana nos han llegado varias consultas, así que las vamos a estar respondiendo. Eso. Ahí le agradecemos su participación, esperamos haber aclarado, ¿cierto?, varios aspectos respecto a las consultas realizadas. Me van a apoyar en el proceso de pregunta y respuesta acá mis colegas, Marco, Marisol. Estoy tratando de desplegar la sección de preguntas específicas de este. Y han publicado, ¿cierto?, 10 preguntas que queremos reportar acá. Entonces, primera pregunta dice, Marcela dice, estoy apoyando empresas con respecto a la declaración DAE. En algunas he visto que la información de costo operacional la toman como año cosecha, es decir, de junio hasta julio, y no como año calendario. Esto ocurre obviamente a los que están asociados a la agroindustria. Y esos tienen distintas temporalidades, pero el DAE te pide año calendario. Yo entiendo que ellos tienen la información año cosecha, pero justo el sistema DAE te pide año calendario enero a diciembre. Entonces deberían ver cómo ajustar esa información. Ahí creo que el sistema te pide enero a diciembre. Entonces quizás yo entiendo que tienen distintos periodos. Obviamente las cosechas, la agroindustria tiene una temporalidad distinta, pero hay que ver cómo ellos ordenan esto estructuralmente para ver a lo que consideran año. Sí, quizás deberíamos evaluarlo en forma más específica. No sé si Marcos tiene alguna interpretación ahí que podría decirle a Marcela. Yo concuerdo con el criterio tuyo. Yo creo que ahí habría que ver, no sé si se puede prorratear. Es una situación que nos pasa también con los incendios forestales, que también tienen Sí. temporalidad distinta cuando hacemos una estimación. Yo Sí. creo que el criterio es de carácter anual. Igual podríamos estudiarlo para el próximo año, pero Sí. lo que yo haría sería, no sé, declarar los 6 meses el valor. Sí, puede ser una opción. Es un tema que tenemos que evaluar, Marcela, porque claramente, como dice Marcos, tiene otra temporalidad. Y como el sistema DAE está establecido en año calendario, nosotros no podríamos, por ejemplo, compararlo con otras actividades quizás del mismo rubro de la agroindustria, pero que cumplen con esa temporalidad enero a diciembre. Entonces, por el momento, ojalá que se adapten a ese periodo calendario. Aquí hay otra pregunta de Estefanía, dice, estoy puros asesores de empresa aquí, por lo cual genera producto, dice, estoy ejecutando una empresa que está ejecutando perforaciones, por lo cual no genera producto ni tampoco ingresos por venta. Entiendo que los insumos que este declara corresponden a los utilizados para elaboración y venta de productos, por tanto debería declarar cero consumo de insumos porque no estoy generando productos. Ahí te están generando un servicio. Hay que aclarar que hay empresas de servicio. Hay que ver que por sí, obviamente, si está obligado, el servicio, ¿cierto?, es obviamente la perforación. Entonces, más que un producto, no hay que cerrarse específicamente a productos. De hecho, el código de clasificación de productos tiene un importante servicio. Yo ahí, Estefanía, te invitaría quizás a revisar el código de clasificación de productos y ver a cuál actividad se accede. Obviamente, va a estar asociado a los insumos asociados a esta actividad, valga la redundancia, ¿cierto? Pero yo creo que no hay una liberación, no hay una limitación a que sea un producto o un servicio. Este es un servicio en forma específica. Después me preguntas cómo se cambia el establecimiento principal, ¿cierto? Ahí el sistema le permite la opción de reclamar este establecimiento como principal. Obviamente es una solicitud que se hace dentro del sistema. Si tienen alguna complejidad, le invitamos a usar el formulario de contacto, principalmente ahí a la persona que escribió esa consulta. Dice, cuando el establecimiento principal declara, es sobre su propio establecimiento por todos. Es por todos lo que hicimos, lo que le aclaramos al inicio de esta presentación, ¿cierto? Este encargado de establecimiento principal, ¿cierto?, el que tiene el apellido, declara por todos los establecimientos. De hecho, a él se despliega cada uno de los establecimientos asociado a la información que ellos tienen que estar entregando a nivel de trabajadores y a nivel de insumos. Entonces, la información, ¿cierto?, es que este encargado de establecimiento principal va a declarar por todos los establecimientos asociados a la organización Razón Social.
Respecto a lo que se declara en la sección de combustible, ¿las calderas se consideran maquinarias? Ahí ya una definición específica que no te Luis, podría dar. ¿Sí? sí, varias de las consultas, casi todas las consultas del chat quedaron respondidas tanto por Marisol como por mí. En el caso, básicamente lo que pasaba ahí, o no sé si es la misma consulta, es que los combustibles vienen del DAE. Obviamente Sí, una caldera del se RUEA. tiene que declarar por una fuente puntual. Si por alguna razón no viniese el dato desde el RUEA, se tiene que declarar acá. Y si hubiese un error en el valor, también hay que informarlo a través del formulario de contacto para ver qué pasó en el RUEA, si es que sucedió. Pero la caldera obviamente es una fuente puntual y por lo tanto tiene Tiene que que declarar declarar combustible porque genera un correspondiente. aspecto de contaminación. O sea, yo puedo usar un combustible altamente contaminante en una caldera y me genera un aspecto ambiental y tengo que hacer alguna acción para protección ambiental asociada a aquello si es que corresponde, obviamente. Entonces, para mí una caldera es parte de lo que estaba pensando es que si es considerado maquinaria o no. Entonces, hay un tema conceptual. Para nosotros, una caldera sí o sí va a generar un aspecto de contaminación que debe de alguna forma gestionarse. Esas son las 10 preguntas que están publicadas. Las otras preguntas las vamos a seguir respondiendo ahí, como dijo Marcos, que todas las preguntas que nos llegan están respondidas, así que vamos a continuar los colegas respondiendo esas consultas. Le agradecemos a todos los asistentes su participación. Esperamos que hayan sido algunos aspectos aclaradores respecto al proceso de declaración. Recuerden que esto finaliza el 30 de junio, entonces quedan unos días para que vayan finalizando el proceso. Recordar que no es justificación, que esto también nos ha llegado a pregunta, no es justificación que se hagan o no se hagan, no se efectúen, mejor dicho, procesos de capacitación. La obligación está establecida por normativa, por reglamento, por lo tanto, ¿cierto? Los periodos de declaración y estos procesos de capacitación son meramente ayudas opcionales que nosotros entregamos para aclarar principalmente los procesos de declaración mismos. Por lo tanto, ¿cierto? La obligación debe cumplirse dentro de los periodos de declaración establecidos por normativa. Eso es importante aclarar. Ahí no tengo otra cosa más que opinar, Marco. No sé si quieres cerrar con algo. Sí, que muchos piden la presentación. Básicamente en el DAE actualmente están los videos, así que estamos haciendo gestiones. He pedido que se hagan gestiones para que se suba también esta presentación como PPT y no solo el video. ¿Ah? Y ¿Ya? también creo que es importante que tengan acceso al listado de todos los SIU y los códigos de producto, ¿no? De clasificación de producto. Eso obviamente, si uno lo googlea, es un estándar a nivel nacional que lo establece el INE con el Servicio de Puesto Interno. Entonces, de todas maneras, vamos a tratar de ponerlo para que se ubiquen. Muchas personas nos preguntaban, ¿debo declarar o no? Entonces, es difícil que nosotros le digamos sí o no, porque depende del SIU. Del SIU se desprenden bastantes categorías, entonces sería Sí, para mí complicado decirle sí, declare o no declare. ¿Ah? Pero vamos a tratar de apoyar eso, por lo menos para que esté esa información. Y en las mejoras del 2023 también vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible en una automatización, cosa que dependiendo del SIU que usted designe cuando crea el establecimiento, ojalá le facilite de mejor manera si tiene o no tiene esta obligación. Eso Luis, sí. solamente quería señalar. Gracias. Ok. Ya queridos y queridas, les agradecemos. Esperamos que les haya servido esta capacitación. Vamos a tratar de dejar disponible, como decía Marcos, la información, ¿cierto? La PPT. Y esta, obviamente, está grabada y vamos a disponerla en un video. Esperemos de aquí a la próxima semana para que esté disponible antes de fin de mes. Pero ya siendo parte de esto, yo espero que les haya servido esta aclaración. Así que muchas gracias. Yo creo que finalizamos aquí, Daniel.